en dos, sí, porque quiero que entendamos, quiero que veamos cosas que yo ni aún había visto tampoco. Le puse a este título, pero no lo va a poder entender el título hasta el segundo mensaje. En el segundo mensaje es que vamos a hablar del título. Pero al título le puse, ¿qué pasa cuando Dios te sale al encuentro? ¿Qué pasa cuando Dios te sale al encuentro? Póngase a pensar en eso. ¿Qué pasa cuando Dios te sale al encuentro? Una de las cosas que pienso yo y he visto en la Escritura es de que pues la persona no queda igual. Si Dios te sale al encuentro, Dios me sale al encuentro, algo va a acontecer. Algo va a acontecer. Y oigan esto. Se los digo, pues se los voy a enseñar bíblicamente para que no me lo rechacen. Nada más primero se los digo. Cuando Dios sale al encuentro, la mayoría de las veces sale al encuentro con la intención de bendecirnos. Pero algunas de las veces sale al encuentro y ese encuentro no es tan favorable. Eso usted lo puede encontrar en la palabra, hay mucho de eso. No es tan favorable. Y vamos a hablar de ese encuentro, pero le vuelvo a repetir, quizá no pueda dárselo todo hoy. Pero vamos a empezar con esta escritura que está en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 2. Si pudiéramos leer desde el 5. Me disculpan que ando un poquito con tos y a veces va a salir eso. No me gusta eso. Del verso 5, para tomarle sabor. Como quiera, no llevamos prisa. Y el que se quiera ir, pues que se vaya, ¿verdad? Pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero venimos nosotros a aprender y venimos a atesorar la palabra, a ver que Dios nos habla al Espíritu, ¿verdad? Venimos por una palabra del Señor. Y esa es la que yo quisiera comunicarles, solamente que no sé cómo hacerlo a veces, no encuentro forma. Pero dice así el verso 5, hablando el apóstol Pablo, ¿ok? Hablando del apóstol, que no le fue tan bien en su ministerio, al hombre no le fue nada bien, ese hombre cómo sufrió. Pero mire lo que dice aquí en el capítulo 2 y en el verso 5 en adelante. Porque donde vamos a empezar el mensaje va a ser pero en el 11. Pero vamos a leer eso, pues, ¿verdad? Quizá nos ayude. Dice el verso 5, ¿lo tiene? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dice, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Dice la Biblia que cuando un miembro se duele, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele. Verso 6. Le basta a tal persona, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjese hasta dónde puede llevar ciertas cosas que estamos viendo, hasta dónde puede llevar eso. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Sabe qué es consumido? Quiero nada más leer y me regreso. ¿Sabe qué es consumido?
estamos en los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico, y muchas veces tenemos que ver los dos. Para que no sea consumido, es que espiritualmente te quedes vegetal. ¿Qué es vegetal? Que espiritualmente ya no sirvas para nada. Espiritualmente ya no podamos funcionar. Dice la Escritura, dice Pablo, por eso es necesario perdonarlo y perdonarnos, dice. Por eso es necesario, porque eso puede traer graves consecuencias, graves problemas. Graves problemas. Porque si se lo dejo a usted así nada más, pues a lo mejor, ¿verdad?, no le entendemos mucho. En el mundo terrenal, voy a decir esto, Flavio, perdóname, ¿ok? Años atrás, bastantes años, había una situación muy difícil con el hermano Flavio, muy difícil, diría yo al extremo. Y una ocasión, una de las noches yo estaba aquí, como siempre, y el Señor me habla y me dice, te vas a acordar de eso. El Señor me habla y me dice, tráelo para acá y llora por él, porque si no, lo va a consumir, lo que siente, lo que trae la tristeza. La tristeza. Y si el hermano se estaba secando, algo pasaba, algo había, algo andaba, que esa vez, cuando se oró por él, cuando oré por él, gracias al Señor, cosas cambiaron después. Hay cosas muy críticas en nuestras vidas, pasan cosas muy críticas, duelen mucho. Y si lo dejamos así, continuamos así, también físicamente nos puede consumir. En las dos áreas, espiritual y física, y Pablo, sabiendo esto y el peligro de eso, desde donde él está, les dice a los hermanos, al pastor y a los que están en la congregación, yo también lo perdono, de mi parte está perdonado. Recuerde que el hombre, la vida de él fue salvar gente. Eso fue lo de él. Que la gente fuera salva, que la gente fuera restaurada. Entonces, cuando se dio cuenta que dependía de ellos que aquella persona se restaurara, él se apuntó luego. Y él dijo, aún yo, de donde yo estoy, yo lo perdono también. Yo lo perdono. ¿Qué pasó? No especifica bien la Escritura qué tipo de pecado, qué tipo de rebeldía, qué habría. Lo que sí sabemos es que pudo haber bastantes graves consecuencias si no se pone a trabajar la situación en el mundo espiritual de forma que eso se solucione. Hay ciertas cosas en el mundo espiritual que se solucionan solamente de una forma. Si bien vemos diferentes avenidas y diferentes formas de que se sane aquello, a Dios no le placen las otras. A Dios le place una única. Aunque haya más y a mí me parezcan las otras mejor, si a Dios no le place, simplemente no lo va a tomar. Dios no lo va a tomar. Entonces aquí viene él, ¿verdad? Y como él dice desde que empezó el verso 5. Así que, el verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ok, verso 8. Por lo cual os ruego,
que confirméis el amor para con Él. ¿Qué es confirméis el amor para con Él? No nada más lo digas, que se vea en tus hechos que sí perdonaste, que se vea en tus hechos. Estamos entendiendo, ¿verdad? Que se vea en tus hechos, que se vea en mis hechos que sí perdonó, que sí perdoné. Entonces viene y continúa diciendo: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo verso 10, ¿verdad? Ahí nos quedamos, en el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. Y Cristo ve evidencias, hechos. Yo lo he perdonado, dice. Verso 11, ahí es donde queríamos llegar. Para que Satanás, oiga esto, para que Satanás no agarre terreno. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, su astucia endemoniada. No ignoramos. Él anda buscando una forma, él anda buscando una avenida, él anda buscando a algo o a alguien para meterse a hacer fiesta de las de él. Entonces Pablo, sabiendo estas cosas, le cierra las puertas al enemigo. Pero el cerrarle las puertas al enemigo no es tan difícil. El convencer a la iglesia, a los hermanos, que le cierren la puerta al enemigo, eso era lo difícil de Pablo. Al día de hoy eso es lo difícil. Porque si todos saben del problema de esta persona, todos lo van a crucificar. La mayoría lo va a crucificar. Entonces, aquí la mitad de la iglesia, vamos a ponerlo así, ¿verdad? La mitad de la iglesia está para perdonar y la otra mitad de la iglesia, no, porque eso era lo más difícil para el apóstol Pablo. El hermano Morris Cerullo, el doctor Morris Cerullo, que ya partió con el Señor, él decía, ¿tú crees que yo tengo problemas con el diablo? Y sacaba su pañuelo. Le decía, mira, así vuela con el diablo. No, hombre, conmigo. No. Y el diablo no. No le tenía ningún temor, ningún miedo, nada al enemigo. El diablo no tiene nada, dice, para mí, no tiene nada poder, no tiene suficiente, nada. Entonces, ¿cuál era la lucha que él tenía? De traer al pueblo a ese mismo sentir, a ese mismo espíritu, como él, y como él veía que el mundo, que la gente, que la iglesia, que la nación lo viera de esa forma. Lo viera de esa forma. Entonces aquí viene el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Oiga esto. Es que esto es peligroso, hermano. No dice sobre él. Si no lo perdonas, te dañas más tú que él.
Fíjese. Si no lo perdonamos, dice, y él se mete allí. Si no lo perdonamos, nos vamos a dañar nosotros más. Nos vamos a dañar más. Una ocasión Dios me mandó a un matrimonio, muchos años, muchos, casi 30. El matrimonio estaba muy difícil, muy difícil. Y Dios me mandó con una palabra específica. Y llegué yo al hogar. Y cuando yo, sin hablar nada, solamente llegué a visitar, pero empezó el argumento. Y empezó aquello. Y algo pasó que el varón se levanta y se va. Y la palabra era esta: hermana, ¿y si ya Dios lo perdonó? ¿Y usted todavía no lo perdona? Santo remedio. Años más tarde, aún me visitaron aquí. Yo todavía no era pastor. Bueno, ante Dios ya era. Pero todavía yo no ejercía el pastorado. Yo era un simple diácono, ayudante allá. Años más tarde vinieron, me visitaron los dos aquí, bien contentos, Pedro y Angelina. Entonces viene otra vez para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nadie de nosotros los cristianos debemos de ignorar cómo el enemigo opera y las multiformas que él usa. Muchas formas, un mundo de formas que él usa. Lo de él es paralizar la obra de Dios. Eso es lo de él. Paralizar la obra de Dios. Entonces ahora sí vamos al mensaje. Vamos a empezar a ver si llegamos a algún lado. Vamos a Job, poquito atrás de Salmo. Vamos a Job, poquito atrás de Salmo se encuentra. El capítulo 1, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo con cuidado varias cosas que no hemos visto antes. Yo sé que usted lo ha leído. Quizá yo estoy mal, ¿verdad? Que no lo ha visto lo que vamos a ver. Pero no hemos visto estas cosas así, hoy las vamos a ver. Pero no se le olvide el verso 11. ¿De qué capítulo? De Segunda de Corintios. Y el verso 11. No se le olvide eso, porque lo vamos a ocupar. Dice, hubo en tierra de Uz, verso primero, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y apartado del mal. Verso 7. Bueno, vamos al 5. Y aconteció que habiendo pasado el turno, los días del comité, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número
de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe por qué? Porque todos los días hacían banquete. Y todos los días tomaban vino. 7 hombres y 3 mujeres, todos hermanos. Pues desde ya yo allí veo un problema. Si usted no lo ha visto y ve otra cosa, luego me lo comunica y también yo aprendo. ¿A qué horas le hacían un altar? Todos los días le hacían altar a Dios. Todos los días venían donde Dios, no. Todos los días venían al vino, venían a la borrachera, venían a la fiesta. Usted lo puede leer ahí. Hacían buenas fiestas. Hacían buenas fiestas. Verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. ¿Cuántos? Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían un banquete en sus casas. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, y pasado te toca a ti. Cada uno, oiga bien, en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen. ¿Y qué dice? Con ellos. Y aconteció, Ahora, ahí es donde viene Job y empieza él a hacerle sacrificios a Dios. Para mí, tipo Elí. Estórbalos si están pecando en eso. Mira, vas y haces sacrificios. Esto me lo va a entender ya que terminemos, yo creo, el próximo domingo, hermano. Yo le he dado muchas vueltas, no crea. Vengan mis hijos, vamos a adorar primero al Señor. ¿Y qué haces en tu casa cuando se unen todos a comer? ¿Y por qué esa costumbre ya? Y, ¿me entiende? Pero el hombre venía a ofrecer sacrificios por ellos. Aún todavía en esos días no era ni siquiera como ahora. En esos días todavía era ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú la debes. ¿Me entiendes? Y ya eran grandes sus hijos. ¿Se arrepentían? No sé. ¿Hacían cultos ellos? No sé. Pero en ese estilo de vida es difícil. Es difícil. En ese estilo de vida es muy difícil. Entonces, ¿verdad? Nos quedamos pensando, o me quedo yo pensando, a lo mejor ese fue un primer error que él cometió. De que no viene y los estorba y les habla y les dice: vengan primero, vamos a leer la Biblia primero, vamos a ayunar primero, vénganse, vamos a hacerle un culto a Dios a las 3, 4 de la mañana para que salgan al campo y ya a las 3, 4 de la tarde se llenen de vino si quieren. Pero la vida de ellos era un poco diferente. Así lo describe la Escritura. Entonces, mientras pasaban estas cosas, vamos a leer, porque quiero que usted lo vea, como yo lo vi. Y aconteció que habiendo pasado el tiempo, verso 5, los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, o sea, él, no sus hijos, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá
habrán pecado mis hijos, quizá, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuántos? Todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Ahí vamos a empezar a ver algo bonito. Y dijo Jehová a Satanás, oiga lo que le dijo, ok, eso me llamó a mí mucho la atención. Oiga lo que le dijo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ok? Oigan el trabajo de Satanás. ¿Cuántas veces ha rondado tu casa? ¿Cuántas veces la ronda durante el día? Te mirará que te vas a trabajar todas las mañanas a tales horas, que sales de tu casa a tales horas, y andará maquinando, andará buscando qué hacer para tropezarte. Claro que sí. Ese es su trabajo. Ahí se está hablando de eso. Pero oiga lo que viene, mire lo que dice, mire lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás, o porque le dijo de rodear la tierra y de andar por ella, ¿verdad? En el verso 7. Y en el verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué le dice esas palabras? ¿No has considerado a mi siervo Job? Porque ya le he dado de un llegón. Y sin permiso de Dios todavía. Como andaba rondando la tierra, para decirle Dios esas palabras, Satanás le dio un llegón a Job, sin el permiso de Dios. De otra manera, ¿para qué le dice así? ¿Por qué se lo tiene que decir así? ¿No has considerado a mi siervo Job? O sea, vienes de andar la tierra y andar rondando la tierra y supervisándola y viéndola, y le metiste el pie. Entonces, Satanás se acomoda y en vez de hablar de eso, que ya le metió el pie, que ya le hizo algo sin el permiso de Dios, oigan bien, para que no nos comamos las cosas que Satanás trae y lleva, porque las envuelve muy bien. No continuó Satanás en el mismo tema. Ese lo cortó. Satanás debió contestarle, ¿no lo has considerado? ¿Qué le hiciste? Lo veo afectado. No le contestó Satanás, mas Satanás le dijo, bueno, él está bien, porque tú lo has cercado. Esta es otra bendición para nosotros también. Tú oras, tú ayunas, tú clamas en tu diario vivir. Hay un cerco de protección, hermano, que aunque el diablo ande rondando 1000 veces alrededor de tu casa, no te hará daño. No te hará daño. Mas sin embargo, le hizo algo, no de gravedad como lo que vamos a ver o como lo que ya sabemos. Pero vemos allí cómo le dice, no has considerado a mi siervo Job. No lo has considerado. Y le dice él, es Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Oiga bien. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Han aumentado sobre la tierra. Démosle vuelta a la hoja. Y el capítulo 2. Quiero avanzar porque si no avanzo, no llegamos. Por eso voy a pasarme bastantes citas bíblicas que usted las va a poder leer después. Ya usted se da cuenta que pues Satanás empezó a bregar con ello y casi acabó con todo. Digo casi porque nada más quedó él y su esposa vivos y él medio vivo. La enfermedad que le entró a él era grave, una enfermedad muy grave, muy dolorosa, tan dolorosa que mire lo que pasó, tan dolorosa, nomás para que usted lo piense, lo imagine un poquito. En el verso 11, ahí lo dice, del capítulo 2. Y 3 amigos de Job, ok, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de sus lugares, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. Verso 12, ahí es donde está serio. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Wow. Y lloraron y gritaron, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra. Porque veían, ¿qué era lo que veían? Que su dolor era muy grande. Ellos mismos no lo reconocieron. Ahora notemos una cosa. A ver si la encontramos allí. Si la encontramos, va a ser aún mejor. Si no, usted la encuentra en la casa y la lee. Oiga esto. Por la razón que le vino esto a Job, y Dios le permitió, cuando habló Dios con Satanás, oiga esto, el deal que hicieron, el trato que hicieron Dios con Satanás era de que Job no lo negaría, no se iría de Dios. Ese fue el trato. Golpéalo así y así, verás que te va a negar y se va a ir y te va a sepultar Dios, y él se va a ir por su lado, te va a abandonar, Señor. Le dice, no. Él seguirá. Y oiga aquí el mensaje para nosotros. Permítanme esta palabra. Si nos revuelca el diablo, que nos revuelque adentro, pero que ni esa revolcada que nos dé nos haga ir y renunciar a Dios y dejar de trabajar. Sí, el plan que hay con Dios,
el deal, ¿cómo se dice? Que hay con Dios es de que te seguiré y te serviré todos los días de mi vida. Ya lo que me pase y lo que acontezca, que me muera, sí, pero que me muera adentro. Que me muera adentro. Que lo renuncie nunca. Que me vaya de él nunca. Que el diablo me cripples me, ¿cómo se dice? Como empezamos, que el diablo me quite el privilegio de servir, de andar y llevar y traer para quedarme estéril. No, way, no, eso nunca, nunca. Ese es algo que me ha ministrado a mí el Señor desde muchos años atrás. El pastor que tuve, el apóstol Nahum Rosario, ese hombre tiene ese espíritu. Por eso le ha llovido sobre mojado. Y él sigue en su lugar, y él sigue allí, y él sigue allí, con o sin, él sigue allí. Porque él vio eso así. Que me dañe el diablo, que hagan fiesta conmigo, lo que quieran. Pero dentro. Ese fue el trato que hizo Dios con Satanás. No me va a negar. No se va a ir. Y aunque lo que vamos a ir viendo de Job se ve como que no se ve como que falló. No. Hermanos, sí falló. Yo se les voy a enseñar bíblicamente. Sí falló. Oyes. En el capítulo 38 en adelante, se abre todo allí. Sí se cansó Job. Sí hizo cosas que no debería de haber hecho. Pero que no lo vieran en la casa de Dios. Que lo hubieran visto un día vender la Biblia y se fue a... Que cerrara el templo y se fuera. Que dejara de hablar de Dios. No, Señor. Que renunciara a Dios. Menos. Eso sí se lo cumplió. Y ese fue el trato que hizo con Satanás. Pégale, hazle, llévale y tráele, nada más no lo mates. Y tú vas a ver que él no me va a negar. Él no se me va. Él no se me va. Él no se me va. Pero oigan esto. Aunque se los voy a enseñar bíblicamente. Oye, a un ser humano que le pasen cosas semejantes, ¿quién aguanta? ¿Quién aguanta? Yo no he sentido y no he visto lo que es y cuánto duele la muerte de un hijo. Y yo pienso que, ese hombre ver a todos sus hijos muertos. En algún momento determinado, como humano, su espíritu se aguadó. Su espíritu se cansó y quizá habló cosas que en el capítulo 3 está lleno de eso. No hubiera dicho lo que dijo en el capítulo 3. Pero hasta allí, ya cuando vemos el capítulo 3, pues ya lo entendemos. Ya lo entendemos al hombre. Empieza diciendo, hermano, maldigo el día que nací. La dolencia. La dolencia. Entrar a las 3, 4 recámaras de sus hijos y verlas vacías. Ninguno sobrevivió. Ay, ¿quién aguanta eso?
Sale para afuera a sus fincas y las ve de matorrales hasta arriba. Toda clase de fieras y de serpientes por donde quiera, porque no tiene gente, no tiene hijos, no tiene mozos, no tiene vacas, no tiene asnos, no tiene nada. Entonces ahora su finca. Cuando estaba acostumbrado a levantarse y ver por un lado cuánto trabajador, por el otro lado, y veía el tiempo y decía, ya va a venir cosecha de aquí, ya va a venir cosecha de allá. Era un nómada, era un hombre muy rico, próspero. Era tremendo maestro bíblicamente para enseñar cosas de Dios. Era tremendo el hombre en esos días. Él era muy conocido en gran porción del globo, vamos a ponerlo así. En gran porción de sus contornos, de su continente, de su lugar donde él estaba. Muy próspero el hombre, muy rico. Una sabiduría bárbara. Él enseñaba, muy buen maestro. De eso es lo que se habla de él. Entonces en el capítulo 3 empieza a sacar su dolor. Pues aún eso, en eso que hizo y en eso que habló, y es muchas cosas de esas, no las debió de haber hablado. Cuando usted lo lea en la casa, pero lo vas a leer muy cuidadosamente, de forma que lo captes. Tú vas a ver y vas a ver, oh man, wow, qué difícil. Qué difícil caminar de esa forma. O sea, lo que usted y yo hemos oído de Job, tradicionalmente, todo el tiempo, ya de tanto que lo oímos y de tanto que lo escuchamos de esa forma, ya ni lo queremos leer ni lo queremos escuchar otra vez. Lo mismo, nos dicen lo mismo, o aquí y allá nos leen lo mismo. Pero cuando tú pasas un tiempecito con Dios y el Espíritu Santo te ministra y vas un poquito deep, eso te llena, eso te ministra, eso te ayuda. Dices, oye, esto no fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Lo único que yo vi allí, o no lo único, sino una de las cosas que yo vi allí, fue que el trato con Dios se mantuvo. Yo creo que para sus adentros, en su mente, en su espíritu, decía, prefiero morir aquí que ni renunciar, que ni irme de Dios, que no pueda hacer nada por mi condición, pero en el lugar correcto, en el lugar que Dios le plació ponerme. Ahí fue donde él tenía un carácter. Ya te doblaron a tus hijos, ya. Pero Dios sigue en su trono, yo sigo vivo y Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi Dios. Y me levantaré de esta. Eso es algo que tú siempre debes de tener y de traer contigo. Te tumbó el diablo fuerte, sí. Te pegó duro, sí, te pegó duro, sí. Sí, me sangró. Pero existe la sanidad, ahí viene la sanidad. Ahí viene la sanidad. Ahí viene la sanidad. Alzaron los ojos y vieron a este hombre en el verso 12, vieron a este hombre deshecho. Verso 1 del capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca
y maldijo su día. De ahí en adelante, para mí que fue otro error que cometió. Aparte del que no invitó a sus hijos, vengan, vamos a celebrar al Señor primero y luego se van al vino, para que les entre temor y cuando ya estén enfrente del vino ya no lo tomen. Que el temor de Dios vaya en ustedes. Parece que Él hacía el sacrificio por sus hijos y eso no se vale. Eso no se vale. Miren, nosotros hacemos sacrificios por nuestros hijos y no los vemos en el lugar y en la forma que los queremos ver. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos no ponen de su parte, por más que oremos nosotros, no van a llegar a ese lugar. Entonces la edad que ellos ya tenían era para que, bueno, mira, ya escapa por tu vida. Parece que no fue así. Cuando ya pasó eso, ahora sí vaya hasta el último, vaya al capítulo 38. Cuando ya pasó eso, en la forma que Dios viene a Job, porque duró un gran periodo de tiempo que no se hablaban, ni Dios a Job ni Job a él. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo también? Andaban bien ocupados los amigos culpándolo. Y él como humano, ya defendiéndose. Y mientras había argumentos, Dios en su lugar, diciendo a Dios, maná que me quieren entonces. Pero Señor, no. Nos estamos muriendo, muérete. Pero no entro en tus argumentos. No. Pastor, entonces, ¿cómo? No. ¿Cómo es entonces para que Dios entre? Para tus argumentos. Arréglate aquí. Arregla tu vida. Entonces llega Dios. Entonces llega el Señor. Entonces hubo un gran periodo de tiempo donde no sabía Job nada de Dios. No había manifestaciones. Lo que sí sabemos que el hombre estaba abatido, estaba mal, estaba agonizando. Eso es lo que la Biblia registra. Por todo lo que sufrió, por todo lo que pasó, la dolencia interna que él traía, como les dije, lo humano llega hasta un nivel solamente. Y de ahí te quiebras. Y de ahí, más en situaciones de esas. Más en situaciones de esas. Pues Job empezó, sí, a endurecerse en su corazón. Ahora se los voy a decir. La Biblia se los va a decir. Job empezó a endurecer su corazón. Empezó él a hacer otras cosas. No a hacer quizá, pero a decir otras cosas. Su mente ya no estaba pensando quizá lo que acostumbraba a pensar. Ya empezaban las dudas, ya empezaban cosas. Y entre eso incomodó a Dios. Y cuando entramos en el capítulo 38, verso 1 en adelante, yo lo puse aquí. Se le afectó el corazón a Job. ¿Por qué? Entonces respondió Jehová a Job
desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Fíjese lo que empieza a hablarle Dios a Job. Si tienes inteligencia. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si las sabes, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Y quién encerró, oiga bien, con puertas el mar? Wow. ¿Quién encerró? ¿Quién encerró al mar con puertas? Y si usted sigue leyendo, que pudiéramos seguir leyendo para entender y ver y saber, Dios le trae a Job lo más difícil para el ser humano. Lo más difícil. ¿Quién tú crees que hizo las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿A poco las hiciste tú? O sea, lo confronta a Job. ¿Qué hizo Job? ¿Qué dijo Job? En el capítulo 3 podemos encontrar varias cosas. O sea, maldice el día. Si Dios lo hizo. ¿Y a poco Dios no lo vio desde el vientre de su madre? ¿Y lo que habla? ¿Para qué nací? Hubiera nacido muerto. ¿Para qué esto? ¿Para qué no? No, el hombre se desbocó. Él habló. Una vez más. Y la dolencia era grave. La dolencia era grande. Pero todo lo que habla Job, maldiciendo todo lo que se le venía al encuentro, Job no lo hubieras de haber hecho. Y ahorita te puede contestar a ti y a mí: es que me dolía, no había consuelo. En la única que tenía un poco de consuelo y refugio era en la mujer, y le dice que renuncie a su Dios. Renúncialo. Mujer, si te tengo a mi lado para que me animes, te tengo a mi lado para que me ayudes, te tengo a mi lado para que me sostengas, te tengo a mi lado para ver y yo agarrar fuerzas cuando te vea ayudándome, te tengo a ti para que me bendigas, te tengo a ti para tantas cosas. ¿Cómo me has decepcionado? Mira lo que me dices tú. Mira lo que tú me estás diciendo. ¿Les digo algo? ¿Les digo algo? Sí. Normalmente, este no es el caso suyo, menos el mío. Normalmente, en una familia, en un matrimonio, lo que la mujer dice, el hombre termina haciéndolo. Normalmente. Al principio, a la mujer le cuesta mucho perforar.
Pero ya cuando está el hoyito, está perforado, ya el hombre dice, ok, está bueno, pues tú dices, ok, hay que hacerlo. Bueno, pues sí, vamos, pues ya que, pues, bueno, pues vámonos, pues ya, pues sí, estás diciendo, no, pues, hermano está riendo. Me han pasado cientos de veces aquí con matrimonios. Cuando ella se le sale la iglesia del corazón, él está bien aferrado. Gloria al Señor. A ella ya se le salió lo que había, lo que sentía, lo que traía. Y todos decimos, no, pero es ok porque él está bien firme, él está bien firme, él está así, él está asado. No, hombre, no. No. No, media vez ya tu corazón no esté en un lugar, tarde que temprano, te llevas a tu husband, te llevas a la familia. Eso pesa, hermanos, eso pesa. Al menos para poder ganar sin mujer, para poder ganar, split. Porque ya cuando se le pone, igual viceversa también, pero es más fácil con él. Él truena más fácil los dientes, los dedos. Y ya no. Pero ya no. Punto. Fácil. Más fácil eso. Ella viene y mire lo que le dice a Job. Lo que él le contesta a ella. Lo que él le contesta. Me has hablado a mí como una mujer ignorante, me has hablado como una mujer inútil, me has hablado como una mujer descarriada, me has hablado como una mujer que nunca has conocido a Dios, me has hablado como una mujer que no tiene ningún tipo de sentimientos a Dios, me has hablado a mí de una forma como que no has conocido a Dios en ninguna avenida en tu vida, me has hablado de esa forma. Quizá le añadió Job, mujer, no me decepciones, ven. En tanta estima que te tenía, en tanta estima que te tenía. En un matrimonio, ¿sabe quiénes son nosotros los que tienen mucho peso también? En una familia, los hijos o uno de los hijos. También tienen un peso fuerte. Mami, yo no quiero ir a esa iglesia allá. Mami, yo no quiero ir a esa escuela allá. Mami, yo ya no quiero ir con esa teacher. Mami, ya no quiero ir yo con ese hombre. Mami, yo... Y empieza la mami a buscar avenidas para que ya no vaya el bebé allí. Ya. Y lo logran. Lo logran. Eso se ve everywhere y todos los días. Eso se ve. Eso se ve. Eso no es nuevo. Que a usted y a mí no nos está aconteciendo, eso gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso se ve. Eso sí que se ve también. Los hijos cómo le tuercen el brazo a uno. Y ay mi niño, y ay mi niña, y ay mi... y él le grita a ella, y hey, ¿para qué le gritas? ¿Qué te hace? ¿Qué te dice? O ella le grita a él, espérate, no hombre, si es mi ídolo, es mi bebé, es mi... sí, eso se ve everywhere. Mejor seguimos leyendo, ¿verdad? Mejor seguimos leyendo. Entonces aquí viene Dios y enfrenta o confronta a Job. Necesitamos mucho tiempo para seguir leyendo. Mucho tiempo, pero le vuelvo a decir que en el capítulo 40
Porque el capítulo 38 y el 39 están tremendos para que usted los lea y viene y le habla y le dice Dios a Job. Fíjese que hasta le dice, no, y yo quise estudiar eso y es tipo Satanás, el Leviatán. Porque te lo describe. No hay otro animal, si es que existe en la tierra, si es que sí existe, literalmente desnudeado animal como ese. Y no solamente en las profundidades del océano, donde todavía o nadie humano podrá llegar. Esa es tarea, ¿ok? Como describe a Leviatán. Vamos a ver 2, 3 versos de esos. Nada más así de pasada. El Salmo 74, 14. Salmo 74, 14. Corra para allá porque ya nos vamos. Oiga bien lo que dice. Salmo 74, ¿verdad? Le dije. El verso 12 o el 14. Dice, magullaste las cabezas del. No dice de los leviatanes, dice del leviatán, pero sí dice las. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ahí hay que sacarle revelación, hermanos. Ahí hay una revelación muy bonita. ¿Okay? A los moradores, ¿de dónde dice? Del desierto. Esa se la voy a dejar ahí. No voy a hablar de eso. Mire lo que dice otro salmo. 104, 26. El Salmo 104, 26. ¿Lo tiene? Dice, allí atan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Isaías, vaya Isaías. Adelante, siga adelante. Isaías 27. En aquel día, ¿lo tiene? Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán. Serpiente veloz. Y al Leviatán, ¿qué dice? Serpiente torturosa. Y matará al dragón que está en el mar.
Si usted va a hacer un poco de estudio en ese de Leviatán, bueno, la misma Biblia lo dice, yo lo leí. Su piel, como te describe la piel que tiene, impenetrable, en ítem, no lo penetra. No lo penetra. Pues le dice a Job: hey, ¿tú crees que tú puedes pescar al Leviatán con anzuelo? Ahí se lo dice. Entonces Job se queda. Esa confrontación le trajo una liberación tan bonita a Job, que si de eso se trata en mi vida, le digo: ok, Señor, pues hazlo conmigo. Porque cuando hay un confrontamiento, te trae Dios una liberación tan hermosa, tan bonita, que es lo que vamos a ver ahora. Mire lo que dice. Después de que habla, dice el verso 40 y el verso 3. Capítulo 40 de Job. Vaya Job otra vez. Verso 3 en adelante. El verso 2 es bueno. Verso 1 también. 41 en adelante. Además respondió Jehová a Job y dijo, además, oiga bien, además respondió Jehová a Job. O sea, de todo lo que le estuvo diciendo, todavía Dios siguió hablando. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Ouch. Fíjese. O sea, para decir eso Dios a Job, sí, en un momento determinado, Job perdió los estribos. Sí, en un momento determinado, Job, como él se sentía y como lo que le pasó y como él se sentía, sí cometió algunos errores, si no queremos decir algunos pecados. Si no, ¿para qué Dios le habla de esa forma? Lo confronta tan bonito y le habla tanto que Job se queda con la boca abierta, que eso mismo le contesta a Job. Mire lo que dice. Verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no, ¿qué dice? Responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Mas no volveré a hablar. Lo que le está diciendo a Dios: Señor, le he errado en tantas cosas. He hablado tantas cosas. Todo lo que yo pensaba y me imaginaba, menos lo real, menos lo real. ¿Por qué? Por lo que vamos a seguir leyendo. Bueno, yo me imagino que a lo mejor el hermano Roberto, yo creo que el hermano Roberto, yo me imagino a lo mejor el hermano, ¿me entiende? Se imaginaba. Y hablaba y decía. Pero ahora Dios lo pone enfrente de él y le dice: hey, y cuando Dios se te pone enfrente de ti, te saca la verdad. Te saca la verdad. ¿Cuándo es cuando Dios se pone enfrente de ti? Cuando tú agarras la escritura y mansamente y humildemente vas a ella y le pides: Espíritu Santo, ilumíname y enséñame. Lo primero que te enseña es cómo tú estás.
no me agrado, mi hijo, mucho de ti. No me tienes contento. No puedo obrar contigo como quiero. ¿Por qué haces esto y haces esto y haces esto y esto y esto? Te lo aplaudo, ningún problema. Pero tengo algo en contra de ti. Así le dijo a las 7 iglesias, a las 6 iglesias. Una o dos quedaron bien. Pero a las otras les encontró una arruga. Entonces, mi hijo, mi hija, me influyes tan bonito, lo haces tan bien. Vas para acá y llevas acá y oh, man. Ay, pero es como comer frijoles sin sal. Hace falta el sazón, mi hijo. Mira, renuncia a ese demonio y tendremos fiesta tú y yo. Entonces, entre tanta cosa que habló Job, muchas de esas le estorbaron a Dios, le enojaron a Dios. Oigan esto, ese no fue el deal que hizo Dios. Entre todo lo que pasó, sí, como humano él se descoció, él se fue, pero no se fue de Dios. No se fue del cristianismo, no se fue. Él ahí se quedó. Pero sí había altas y bajas. Y cuando viene aquí, en el capítulo 41, le dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerdas con que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Y ahrodarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él el ruego para contigo? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Habrá pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Y ahí le sigue hablando y le sigue hablando y le sigue hablando. O sea, lo sigue confrontando. Y en el capítulo 42, vaya allá. Respondió Job a Jehová y dijo, verso primero, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira lo que le está sacando Dios a Job. Mire lo que le está sacando. Le está sacando los pensamientos. Muchas cosas no las habló, pero las pensó, y aún esas Dios se las está sacando. Los pensamientos Dios te los saca. Fíjese. Yo sé, le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, habló muy ligero. Se enojó con este, con el otro y con aquel y con aquellos oye, él hizo su reguero también. Pero el deal que hizo Dios con Satanás, Job le pudo quedar bien a Dios.
Satanás no logró que Job se deslizara, que Job se descarriara. En el lugar que hubo el confrontamiento, en el lugar que hubo el conflicto, en ese mismo lugar le llega su bendición a Job. Oye, Job, no te pudieron arrancar del lugar, ¿verdad? Oh, no. No te pudieron hacer creer en otro Dios. ¿Dónde que esas gentes creían en todo menos en Dios? Oye, Job, tú continuaste aquí aunque... Ajá. ¿Y por qué, Job? Porque aquí me puso Dios. Aquí me trajo Él. Esta es mi casa. Este es mi altar, esta es mi devoción, esto es lo que yo sé hacer. Esto es lo que yo hago. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y en el mismo lugar donde hubo tanto confrontamiento, donde hubo tanta dolencia, tantos recuerdos, en ese mismo lugar, Él recibió, dice la Escritura, Él recibió toda su bendición de regreso. Le dice, el verso 4 o el 3. El verso 4 dice, oye, te ruego y hablaré, le dice Job. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me contestarás. O sea que no te preguntaba. Yo estaba un tiempo que no te preguntaba. No quise saber de ti, no hacía un altar, Señor. O sea, Él está reconociendo el confrontamiento, hermanos. El confrontamiento lo está liberando a Él. Si Dios hoy te está hablando a tu vida, es un confrontamiento que te está dando Dios. Es un confrontamiento, algo que te está hablando de tú a tú, de cara a cara. Y si tú te arrepientes y tú eres suficiente humilde y te tiras a sus brazos y le pides perdón y lloras tu pecado, aquí mismo, allí mismo, allá mismo, Dios te va a bendecir. Y como dice la Escritura, tu postrer estado será mayor que el primero. Así le pasó a él. Me llamó mucho la atención el confrontamiento, cómo le trajo tremenda liberación a él. Él pensó en una cosa, él hablaba otras cosas, él decía otras cosas, él se movía en otra situación. Le vuelvo a repetir, dentro. Porque usted ha conocido y ha oído a mucha gente, ¿verdad? Que fue cristiano, ya no es cristiano, dicen. Fue al templo, ya no va al templo. Ya andan en otras cosas. Fueron, hicieron y estuvieron y lloraron en la presencia del Señor y ya no están en ello. Eso era lo que habló Dios con Satanás. No me lo vas a quitar. Pero que no me lo vas a quitar. Trata, no me lo vas a quitar. Y pasaron el test. Pasó el test. No se lo quitó. No se lo quitó. ¿Cuál es el reto ahora que tú te llevas? ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado al corazón? ¿De qué forma vamos a caminar? ¿Qué es lo que le tenemos que hablar al Señor? Si es que nos confrontó. ¿Qué vamos a hacer ahora? A Él ese confrontamiento le trajo tremenda liberación. Tú habla, dice, yo ya no hablo. Yo te voy a obedecer. Le dice en el verso 5,
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, oiga bien, me aborrezco. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo no decía, me aborrezco. ¿Qué dijo Pablo en vez de esa palabra? Miserable de mí. Dice que termino haciendo lo que no quiero hacer. La lucha que tiene la carne, hermanos. La lucha que tiene la humanidad. La lucha que tiene lo humano que somos. Las luchas que hay. Estamos en una guerra bien real. ¿Es vida o muerte? ¿Es todo o nada? En ese negocio estamos con Dios. Cierre su Biblia, vámonos. Gracias, Señor. Oh Jehová, Padre, y te damos gracias. Gracias porque tú nos bendices. Gracias porque tú nos das. Gracias porque abres los cielos, nos das en abundancia, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy la llevamos en el corazón, Señor. Vamos a permitir que ella germine, Señor, y que ella haga el trabajo. Y mañana el pasado, Señor amado, seremos otras personas para ti y para la sociedad, Señor. Perdónanos, bendícenos, ayúdanos y danos fuerzas de voluntad para continuar. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por tu pueblo, yo lo bendigo, Señor. Que los cielos se mantengan abiertos para tu iglesia, para tu pueblo, Padre. Guarda la salida y la entrada de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos en el camino, en la estadía, donde vayamos y estemos, Señor. La obra de las manos, prospérala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.